Durante siglos, tener un patio lleno de grama era una señal de riqueza. Significaba que eras tan rico que podías permitirte tener tierra que no producía absolutamente nada. La aristocracia europea rodeaba sus castillos con enormes alfombras verdes para demostrar exactamente eso. Mira cuánta tierra tengo y mira lo sobrado que voy, que no necesito sembrar comida. Y lo curioso es que esa idea siglos después sigue viva. Y hoy millones de personas de clase media y baja en todo el mundo cuidan su grama, la riegan, la fertilizan, la cortan cada semana mientras compran a duras penas su comida en el supermercado. Hay algo como que no cuadra. Pero aquí está pasando algo completamente distinto, porque cada vez que paso la desbrozadora por este terreno, cada peso que invierto en limpiarlo, la tierra me lo devuelve en comida. Mientras yo chapeo, ahí detrás están creciendo árboles de cacao y plátano. Hay jackfruit que un día me va a dar frutos de 20 kilos, pitanga de Brasil que parece una planta ornamental pero da frutos deliciosos. Y en un momento te voy a enseñar algo que mucha gente me decía que no era posible. Una línea con apenas 2 años de sembrada donde la piña ya está produciendo debajo de los árboles. Porque lo que estoy intentando hacer aquí es muy simple, convertir un terreno abandonado por el abuso de químicos en un lugar que produce fruta, comida, sombra y vida. Y si caminas conmigo hoy te voy a mostrar exactamente cómo lo estoy haciendo. Esto que ves aquí tiene 10 meses de sembrado. No tiene todavía todos los frutos que tendrá, pero quiero que entiendas la lógica del sistema mientras lo recorremos juntos. Mira aquí, lo primero que salta a la vista son las yautías. Y entre ellas, fíjate bien, hay un árbol de canela. Sí, la famosa canela, para infusiones, para bizcochos, para lo que quieras. Y a su lado, plátanos, más yautía, todo creciendo junto. Aquí tenemos más plátanos y un árbol de jobo bastante avanzado. El jobo está creciendo bajo la platanera por ahora, pero pronto va a subir por encima y va a buscar el sol que tanto le gusta. Es una especie de los estratos más altos del bosque. De hecho, le encanta el sol directo, pero mientras tanto, la platanera le da cobijo en esta etapa. Mucha yautía hermosa por aquí, y mira esto, entre dos yautías tenemos una guayaba arrayana, una especie que en Sudamérica es prácticamente una golosina, muy apreciada, muy sabrosa. Seguimos, más plátanos, más yautía, y aquí hay algo que no se ve fácil todavía, un cacao. Está creciendo despacio, pero ya está establecido. Hay varios árboles así, pequeñitos por ahora, que irán tomando forma. Un pomelo aquí, un Citrus maxima original, uno de los ancestros de los cítricos, un plátano hermoso y mira esto, un breadfruit, un árbol del pan, el árbol que podría acabar con el hambre en el trópico. Está creciendo enorme. Un zapote amarillo, la fruta yema de huevo, de la familia de las sapotáceas, que son las reinas de este bosque, ya verás por qué. Y entre las yautías y plátanos tengo algo de Tithonia para biomasa, esta planta que muchos creen que es una maleza, pero es nitrógeno puro para el suelo. Aquí un guineo que ya casi está llenando, en poco lo cosecharemos. Y el patrón se va repitiendo. Cada elemento tiene una función dentro del sistema. Los plátanos y las yautías dan sombra rápido a los árboles y producen comida en menos de un año. Y los frutales vienen después para darnos comida de por vida. Todo esto alimentado por los árboles de poda. Por aquí tenemos un mango vanilejo y debajo de él, fíjate, un jackfruit. Más plátano encima y sobre el plátano hay algunos árboles de melina, son también para poda. Le aportan nitrógeno al suelo al podarlos y alimentan al sistema. Otro plátano por aquí, otro jackfruit más allá y aquí hay una chironja. Casi no la veo porque está pequeñita, pero ahí está. La chironja es una mezcla entre naranja dulce y toronja, un híbrido muy interesante. Estoy deseando probarlo. Una lechosa aquí junto a un candongo. Fíjate la cantidad de comida que se puede producir en esta pequeña línea. Aquí tenemos toronja, que es cruce entre pomelo y naranja, una melina que le va a servir de alimento al plátano de al lado y aquí un breadnut. Al lado del breadnut tenemos una grumichama, una cereza originaria de Brasil, de la familia de las eugenias. Fíjate lo bonita que es, hasta parece una planta decorativa, hojas brillantes, porte elegante y encima atrae muchas aves. Muy interesante para quien quiere un jardín que sea bonito y productivo al mismo tiempo. Plátanos, yautías y aquí tenemos un tamarindo americano que le está costando un poquito. Los que he sembrado aquí al principio suelen ser un poco lentos. Si tienes experiencia con esta especie me lo puedes dejar en los comentarios, así aprendemos todos. Más acacia, yautía, plátano y otro mango. Este es un mango palmer, mango de clase, grande, jugoso, dulce y de fibra súper suave. Los plátanos aquí están a 2 metros, la yautía a 1 metro entre los plátanos. Y ahí tenemos cacao. Y al lado tenemos la hermosa pitanga, otra eugenia de Sudamérica, como la grumichama. Está súper vigorosa, igual de bonita como ornamental y además da unos frutos deliciosos. Y esto no es una plaga, no te asustes, es un escarabajito inofensivo. Si no me equivoco, es un tonalmus.
Y aquí tenemos un abiú, un fruto delicioso parecido al caimito. De hecho, son de la misma familia junto al zapote amarillo, las omnipresentes sapotáceas. Por debajo del abiú también van creciendo algunas cositas más que irán apareciendo. Seguimos con yautías, aquí entre las yautías tenemos un anacardo. Y aquí viene una de mis favoritas, la fruta milagrosa, otra sapotácea más, que todo lo agrio que comas después de ella te sabe dulce durante media hora. Aunque sea un limón agrio, con esa fruta el espectáculo está garantizado cada vez que recibas visitas. Más plátano, más yautía y por ahí creciendo un algarrobo. Por cierto, si estás viendo esto y estás pensando en diseñar algo así, ya sea en un patio pequeño, en una parcela, en lo que tengas, tengo asesorías donde trabajo contigo exactamente eso. Cómo adaptar un sistema como este a tu espacio y tus condiciones, sin fórmulas genéricas, específico para ti. Si te interesa, la información está en la descripción del vídeo. Sigamos. Vamos con la tercera. Aquí tenemos un breadfruit hermoso, adaptándose genial cerquita del manantial subterráneo. Ese pozo con agua que encontramos aquí. Por cierto, si quieres ver esa historia, también te la dejamos en la descripción. Allí mostramos cómo hicimos para encontrarlo. Quizá te sirva para tu finca. Más anacardo, plátano, yautía por aquí. De hecho, toda esta línea también está protegiendo ese manantial. Y aquí, debajo de ese jackfruit que está bastante bonito, tenemos una jaboticaba. Pero hay un problema aquí. Esta es una de las zonas más degradadas del terreno. Mucha quema, mucho químico durante años de los anteriores parceleros y la jaboticaba es una planta de bosque tropical que necesita mucha materia orgánica en el suelo. Aquí no la tiene todavía. Le seguimos aportando, le vamos ayudando a ver si logra establecerse bien. Aquí tenemos un ingá, uno de mis árboles de poda favoritos. Sirve para poda, sombra, aporta nitrógeno y además da una fruta deliciosa también. Y aquí un zapote negro, flipa. Una fruta que parece un pudín de chocolate, una de las especies que más rápido están creciendo. Hermosa, ya va casi en 2 metros con 10 meses de sembrada. Más yautías, melina alimentando, jackfruit, más melina, plátanos. Esta línea está más cerca de las zonas más degradadas, por eso vemos que el crecimiento es más lento en algunas plantas. Acacias para alimentar el suelo, más acacias, más yautías, y aquí debajo de este yatobá tenemos otra sapotácea más, por si eran pocas. Yo le llamo zapote caramelo, para mí una de las frutas más dulces que existen. Aquí le dicen níspero, pero no es el níspero asiático, podríamos llamarlo níspero americano, por su origen. Muy productivo. Más melinas, más plátano, cacao por aquí. Y aquí tenemos un jackfruit muy adelantadito. Melinas al lado. Y aquí una cosa curiosa, un vinagrillo o bilimbi. Pura vitamina C. Se usa para cocinar, para limpiar carnes, es súper agrio. La idea es probar uno antes y después de la fruta milagrosa. El show está asegurado. Plátano al que hay que quitarle un hijo, yautía, plátano. Y aquí el mango gota de oro. Uno de los que más ha crecido. Ha crecido tan rápido que no me ha dado tiempo a podarlo bien, así que le puse un palo para que pueda abrir la copa sin tener que cortarlo demasiado. Más melina por aquí y en la siguiente línea más cerca de la empalizada tenemos una línea de plátano y coco. Esa línea todavía necesita más diversidad, igual que las demás, tienen espacios que iremos llenando. Y entre línea y línea podemos meter otra línea más. Depende si queremos dejarlo abierto tipo jardín transitable o como piquete para gallinas, o añadirle más densidad y que sea un bosque más cerrado. El diseño dependerá del objetivo. Ahora sí, te dije en la intro que había algo especial aquí. Esta línea tiene ya 2 años y como puedes ver ya está produciendo piña. Muchos me preguntaron si era posible producir piña con tanta diversidad encima, con tanta sombra, con toda esa mezcla de plantas. Pues aquí está la respuesta. Piña, mangos de semilla, más piña, almendros. Esta zona también estaba muy degradada cuando empezamos a trabajarla, mucha erosión, mucho químico de antes. Por ejemplo, el plátano no se da muy bien aquí porque además es una de las zonas más altas y secas. Mira este canistel, un zapote amarillo hermoso, más mango, más piña. Esta zona, como ves, es más densa en diversidad y número de especies. Muchos mangos sembrados de semilla, cocos también, y bastantes piñas que este año están dando fruto, todas al mismo tiempo. Y este cacao está extremadamente hermoso debajo de la platanera, y eso que la platanera aquí, como os dije, no creció bien por la degradación del suelo, pero el cacao sí, parece que tiene muy buena genética, si los frutos son buenos la clonaremos. Mucho breadnut por aquí que nos encanta. El breadnut es una especie de castaña de la familia del breadfruit.
Súper nutritiva, proteica y calórica, muy versátil. Más jackfruit ya hermosos, bastante grandes, más almendro y aquí otro canistel o zapote amarillo que ya está ramificando bastante bonito. Lo despunté hace unos meses para que abra la copa. Los almendros los usamos mucho para biomasa, los mantenemos en un estrato más vertical, más emergente y al podarlos alimentan el suelo. Y una hermosa pera criolla o zapote blanco que está creciendo de una manera increíble, altísima. Queremos ahora que empiece a abrir la copa también. Aquí hay algo curioso. Aunque le llaman zapote, no pertenece a la familia de las sapotáceas, como los demás zapotes. En este caso es una rutácea, la misma que los cítricos. Más jackfruit, el boldo también lo usamos para biomasa, buenísimo, mango. Y de último en esta línea, un mamón. Ha crecido bastante, pero necesita más sol. Hay que seguir podando la empalizada para que le entre más luz directa. Y la última línea, esta tiene 9 meses. Aquí tenemos guandules ya pasados que vamos a usar para seguir sembrando, breadnut, jackfruit, breadnut, otra vez, anacahuita, más guandules, más breadnut. Y esta esterculia o anacahuita está enorme porque ya era una planta adulta cuando la incorporamos, las demás son de semilla. Más guandules, un hojancho, la Cocoloba pubescens, madera muy buena para construcción, papayas, jackfruit, más jackfruit y papaya debajo del guandul. ¿Ves la diferencia entre esto y lo que copiamos de los aristócratas europeos? Donde antes había grama vacía o peor, tierra quemada y degradada llena de enredaderas y acacias, hoy hay un sistema que produce cacao, jackfruit, mangos, piña, plátanos, guayaba, pitanga, grumichama, canistel, zapote negro, abiú, fruta milagrosa y seguimos. Y todo esto sin fertilizantes o productos milagrosos, con tiempo, con observación, semillas y mucha poda, entendiendo que cada planta tiene su función y crear un suelo de bosque es lo único que nos puede asegurar nuestra autosuficiencia de fruta, vegetales, carne, huevos y todo lo necesario para la vida. Aquí te dejo el vídeo de cómo encontramos el manantial, ese momento fue increíble. Y si conoces a alguien que tiene un patio lleno de grama y está pensando en transformarlo, compártele este vídeo. Nos vemos en el próximo, cada día más cerca de la autosuficiencia.